Hay alguien a quien sabes que debes perdonar, pero simplemente no puedes. Es decir, aunque usted me hizo algo malo, yo puedo seguir adelante. Perdón. Ahí la pregunta es, ¿realmente lo perdoné? Que pedir perdón y perdonar ayuda a formar relaciones sólidas. Pero nuestro pecado no podría convivir con Dios. Que nosotros perdonamos porque Dios nos perdonó a nosotros primero. Porque el perdón no dice que la ofensa fue pequeña, sino que Dios no puede decir eso. Hola, bienvenidos otra vez a este espacio que se llama, ya tenemos nombre oficial, Una Pausa de Gracia. Esperamos que estén muy bien y que disfruten y que puedan pasar un tiempo agradable. Nos alegra volver aquí, de verdad es un espacio que estamos construyendo y nos parece que puede ser de mucha utilidad y puede dar mucho. Entonces, esperamos que este episodio también sea de para sus vidas, que puedan escucharlo y aprender un poco también y también compartir con nosotros sus experiencias. Y la pausa de hoy es para hablar de un tema bien importante que todos sabemos que tenemos que hacer, pero a veces nos cuesta mucho y es el perdón. Creo que es algo que nos persigue, no podemos evitar que las personas nos hagan daño y por ende no podemos evitar la necesidad de perdonar a otros, pero nos cuesta bastante. Entonces hoy vamos a hablar sobre eso. Sí, yo pienso que el ser humano, al ser un ser sociable, pues está expuesto a aflicciones, a malos entendidos y a heridas junto con otras personas. Entonces, saber perdonar es algo importante para la vida cotidiana, para el día a día y para un bienestar. Sí, y además una cosa es hablar de perdón y otra cosa es tener que perdonar a alguien cuando realmente nos hicieron mucho daño, cuando es un daño muy profundo, ahí se empieza a complicar un poquito más la cosa. Total. Entonces, la idea es estudiar ese tema, ver qué es lo que nos dice la Biblia, dar algunos tips, no sé, y que nos quede una reflexión bien interesante de este tema. Entonces, para empezar, yo creo que todos sabemos que tenemos que perdonar, pero no sé por qué es tan difícil hacerlo. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Yo creo que por el sentimiento de justicia tal vez que tenemos o por el sentimiento de venganza que se puede generar en nosotros, que pueden hacer en nosotros. Y es que si alguien me hizo sufrir a mí, merece sufrir esa persona el mismo sufrimiento que yo hice. Y cuando vemos que eso no sucede, pues nos queda una rencilla en el corazón, nos queda algo en el corazón, una espina en el corazón que no nos deja tranquilos. Pero el problema con esto es que incluso en la venganza tampoco hay perdón, ¿cierto? Si castigáramos a una persona a sufrir lo mismo que yo sufrí, al terminar, solo quedarían dos personas heridas, con sus diferentes traumas y sus diferentes dolencias. Pero eso no rehace el daño que ya me hicieron. Entonces es como un pensamiento muy humano de la justicia o de la venganza, pero que al final no es tan efectivo como pensamos. Sí, es algo que cuesta demasiado. Y creo que hay unas cosas que cuestan un poquito más que otras. Sí. Hay cosas que son muy complicadas y uno piensa que nunca va a poder perdonar eso. Pero hay que tratar de perdonar. Claro, porque si no afecta, ¿cierto? El no perdonar en el tiempo afecta el bienestar. Y no, uno piensa que afectará el bienestar de la persona que le hizo daño, pero también va a afectar el bienestar mío, va a afectar más el bienestar mío porque yo soy la que estoy sufriendo ahí por no perdonar ese daño que me hicieron. Y algunas veces ocurre que alguien me lastima y no se da cuenta. Sí. Entonces, ahí se ve mucho más lo que tú dices. Esa persona ni siquiera se va a ver afectada, porque para ella no hizo nada malo, ¿cierto? A veces una palabra o una acción la entendemos de una manera y nos duele, pero esa persona lo hizo sin esa intención y para ella no hizo nada malo. Y la que sufre es uno por la herida que tuvo y más encima por el cargo que le queda pues de merecer un perdón. Y bueno, todos sabemos que perdonar es algo difícil. Somos conscientes de que perdonar es algo muy difícil. No vamos a venir aquí a decir que perdonar es facilito porque no es así. Pero, ¿qué es realmente el perdón? Complicado. Dentro de la definición del perdón podemos ver como
ver al culpable como inocente otra vez, ¿cierto? Poder tratar a una persona igual a como la tratábamos antes de que nos lastimaran. Podemos hacer el no actuar en contra de esa persona, ¿cierto? No tener un mal pensamiento, no tener una mala intención frente a esa persona que me lastimó. Podemos ver el no recordar las faltas que me han cometido, ¿cierto? Que también eso, parte del no perdonar, eso es constantemente rememorar y rememorar y recordar lo que me hicieron, lo que me hicieron. Pues eso también es como, perdonar es como dejar de ya recordar eso, como saber qué pasó, porque tampoco es que podamos Olvidarlo. sacarlo de la memoria, pero no entrar en un continuo recordatorio de lo mismo, sino tratar de evitar caer en esa remembranza constante. Entonces, esas son como algunas de las definiciones que podemos ver de perdón, ¿cierto? Creo que hay muchas, podemos incluso ver la del diccionario en la RAE, eh, pero entender también cómo aplicarlo en la vida, ¿cierto? No solo una definición, sino cómo eso afecta o cómo eso influye en mi vida. Entonces, según la RAE, ¿cierto? El perdón es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. La remisión de los pecados o la interrupción de un discurso de otra persona para tomar la palabra, ¿cierto? Es como lo que uno diría. Pero en general podríamos pensar que es como eh, remitir la remisión de una pena merecida, ¿cierto? Es como ya no esperar que eso se pague, sino como saber que hubo algo que salió mal, pero saber que puedo seguir adelante a pesar de esa dificultad. También otra definición que podemos buscar está en la Biblia y se encuentra en Salmos 103 y desde el versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, luego de iras y grande misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces, esta podría ser como una definición generalizada del perdón y se trata de ser misericordioso, ¿cierto? Dar algo que otra persona tal vez no merece, ser clemente, ¿cierto? No enojarnos, no contender para siempre en eso, ¿cierto? No constantemente sacar eso como disputa, no guardar enojo para siempre, ¿cierto? Que eso no nos vaya a sanar para que eso no nos cause enojo constante. Y otra parte importante del perdón es no pagar conforme a lo que nos hicieron, ¿cierto? El Nuevo Testamento nos enseña, por ejemplo, a poner la otra mejilla, ¿cierto? Ujú. Amar a nuestros enemigos. Eso creería que sería como una definición generalizada del perdón. Listo, perfecto. Ahí nos quedó clara la definición de perdón. Pero no sé, hay muchas cosas que hablar. Sí, sí, sí. Perdón significa aceptar que eso que nos hicieron estuvo bien. No, 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 no. No, no podemos usar el perdón como justificación, ¿cierto? Ujú. Eh, el perdón no es avalar la falta. Se debe eh, llevar a cabo todo un proceso para la falta que se hizo. Y un ejemplo es en un juicio, ¿cierto? Hay un juicio y justo antes de que el juez dictamine la sentencia, la víctima se le dice, yo te perdono. La pregunta entonces sería, bueno, entonces el juez lo debe dejar libre porque ya recibió el perdón de la víctima. Y la respuesta es que no, ¿cierto? Esa falta que se cometió, ese delito que se cometió, se debe juzgar. Y esa persona es responsable de lo que hizo. El perdón no es aceptar que está bien. El perdón es aceptar que me hicieron algo malo, pero yo no voy a cargar con esa culpa. Es decir, aunque usted me hizo algo malo, yo puedo seguir adelante. No voy a dejar Entonces, que eso me atormente, claro, no no voy voy a a dejar dejar que que eso eso me me... detenga, no voy a dejar que eso me hunda. El perdón tenemos que aprender a verlo como algo más personal e interno, es algo más para mí en la vida cotidiana, ¿cierto? Y lo vemos como con Dios, ¿cierto?
Dios nos perdona para reconciliarnos con Él, ¿cierto? Ujú. No nos quita o no nos exime de los castigos acá en la tierra, no nos exime de las consecuencias de nuestros actos, sino que nos reconcilia para estar con Él. Asimismo es el perdón en la tierra. No hacemos para que ellos no tengan un peso por sus faltas, sino para yo poder estar bien. Entonces, no, en ninguna manera el perdón justifica Los actos. los actos. Y más cuando hay disculpas, porque muchas disculpas pueden ser no sinceras, ¿cierto? Y se ve mucho en la vida pública cuando una persona es obligada a retractarse por algo, ¿cierto? Por una sentencia de un juez o algo. Uno sabe que esa disculpa No es verdadero, principalmente no es sincera, ¿cierto? porque le toca. Es porque le toca. Entonces, eso también lo vemos muchas veces en la vida. Mucha gente nos pide disculpas, pero no de manera sincera. Solo porque le toca, porque le queda bien, porque es lo correcto, pero realmente en su corazón no siente que debería disculparse por eso. Entonces, el perdón no justifica las faltas, solo nos ayuda a empezar un camino de sanación respecto a esas faltas. Súper bien. Y perdonar significa que nos vamos a reconciliar siempre, o sea, vamos a volver a la normalidad, vamos a olvidar todo lo que pasó y vamos a volver a reconciliarnos. O yo puedo perdonar y no tener una reconciliación. Marcar un límite ahí y decir, bueno, te perdoné, pero llegamos hasta acá y ya. Uf, por definición, debería de ser el perdonar sería tener como inocente a esa persona. Sería la capacidad de olvidarnos completamente de lo que pasó y volver a ser como era antes de la ofensa. Y en la cotidianidad sería lo ideal, ¿cierto? Sería lo que recomendaríamos hacer. Pero hay faltas que eso es muy complejo, ¿cierto? Es demasiado difícil cuando son faltas muy graves, cuando son cosas que realmente lastiman bastante, pues sería mucho más complicado. En ese caso, sí, creo yo que debe haber como un proceso de recuperación de la confianza, eh, entender que sí se van a poner ciertos límites, ¿cierto? Mm, pero esforzarnos en brindar una segunda oportunidad a la otra persona, ¿cierto? Sería como lo ideal. Al menos un espacio para la reconciliación, al menos un espacio para una disculpa, ¿cierto? Al menos un espacio para decir, venga, me equivoqué, hablar eso, aunque las cosas no vuelvan a ser igual y tal vez nunca van a volver a ser igual, pero sí tener ese espacio pues, en el que las dos personas puedan como confrontar eso y limar. Al menos poder mantener una buena relación con esa persona, que yo la pueda ver, hablar tranquilamente con ella. Porque si yo me encuentro a esa persona y de una me siento mal y siento rencor en mi corazón, ahí la pregunta es, ¿realmente lo perdoné No, o no? lo más seguro es que no ha completado ese proceso. Que todavía no lo ha perdonado. Todavía hay algo ahí pendiente. Si yo ya lo perdoné, tengo que tener al menos la capacidad de poder llevar las cosas bien Ujú. con esa persona. Tratar de, quizás no vaya a ser igual, pero por lo menos esforzarnos por cultivar eso, esforzarnos pues por tener una buena relación con esa persona. Claro, con matices. Por ejemplo, si organizamos un viaje entre amigos y encargamos a uno del dinero y todos le damos el dinero a él y seleccionamos un hotel, seleccionamos un restaurante, lugares que queremos visitar. Y en el viaje vemos que él reservó otro hotel mucho más barato, que los planes eran mucho más económicos y el dinero que sobró nunca aparece. Y todos sabemos que esa persona defraudó y se quedó con ese dinero. Pues podemos perdonarlo, ¿cierto? Como ahora venga, ¿qué pasó? Que nos explique, ¿cierto? ¿Por qué pasan las cosas? Perdonar esa falla, pero la próxima que vamos a hacer un viaje no lo vamos a volver a poner a él encargado del dinero, ¿cierto? Es eso. Puede que lo invitemos, puede que sigamos saliendo a comer con él, puede que siga siendo parte de nuestro círculo, pero con matices, ¿cierto? Mientras él reconstruye otra vez una confianza y en algún momento puede que se dé la oportunidad o puede que... Tampoco hay que sacarlo del grupo y no volver a hablar con él Claro, nunca más. tampoco ni tampoco humillarlo públicamente, ¿cierto? Ni tratar de hacer un juicio público donde todo el mundo no, se puede dar manejo, pero con matices. Ok, perfecto.
Bueno, creo que acá hay un punto bien importante y es ¿por qué Dios nos pide perdonar? Uf, porque el perdón es parte del amor, ¿cierto? Y lo vemos en el ejemplo con, con Dios mismo. Ujú, Dios amó a la humanidad, ¿cierto? Dios amó al hombre y siempre ha tratado de tener una relación con el hombre desde que lo creó, pero el hombre ha insistido constantemente en alejarse de Dios. Pero Dios tiene ciertos principios que no se pueden violar, ¿cierto? Como la santidad de Dios. Nada, el pecado no podría convivir con Dios, nuestro pecado no podría convivir con Dios. Entonces, Él nos da la oportunidad de ser perdonados para que podamos volver a estar en ese amor. Entonces, en la vida cotidiana podemos ver eso. Hay muchas cosas o hay muchas personas con las que yo quiero tener una comunión o me importa tener una buena relación, pero esas personas hacen cosas que me lastiman a mí, cosas que violan mis principios, pero para yo poder tener esa comunión con ellos, ¿qué hago? Tengo que brindarle la oportunidad de un perdón. Entonces, es como eso. Nos pide perdonar, primero para seguir el ejemplo de que Él mismo nos perdonó, ¿cierto? Y nos perdonó de cosas muchísimo peores, y de la rebelión en contra de Dios, que es como lo más grave. Pero también nos enseña que debemos perdonar a los otros para tener una buena convivencia, para tener un buen corazón, ¿cierto? Entonces, debemos perdonar constantemente, ¿cierto? Cuidarnos de la rencilla, cuidarnos del enojo ujú, y estar dispuestos a perdonar muchas, muchas veces. muchas veces. Sí, creo que eso es bien importante y es que nosotros perdonamos porque Dios nos perdonó a nosotros primero. Y si Él nos perdonó cosas que eran imperdonables, por decirlo así, no, ¿por qué nosotros no perdonar a otras personas? Entonces, creo que eso es lo más importante. Perdonamos porque Él nos perdonó a nosotros. Y creo que en la Biblia constantemente nos está diciendo que debemos perdonar, que debemos amar al prójimo. Y cuando Pedro tenía la duda de cuánto debía perdonar, él dijo que tenía que perdonar 70 veces 7, o sea, que tenía que perdonar Sí, una cantidad. infinidad de veces. Es un perdón ilimitado, no es que yo perdone una cantidad de veces y deje de perdonar, sino que constantemente, casi que todos los días tenemos que estar perdonando y perdonando cosas, por pequeñas que sean. Sí, sí. Y a veces también vemos el perdón en cosas muy grandes, ¿cierto? Como perdonar una humillación, perdonar un fraude, eh, pero a veces el perdón también está en cosas pequeñas, que si no nos cuidamos de eso, también va a crecer, ¿cierto? Ujú. Por ejemplo, eh, una persona deja algo en un lugar que a mí no me gusta, Deja la toalla por ahí deja la tirada. toalla, deja un plato, deja una cuchara. Si no vamos reconciliando eso, esa pequeña cosita Va va a creciendo. crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer. Y en algún momento va a explotar y va a crear un problema más grande. Lo que hay que buscar es el diálogo, el no molesta, tratemos de no hacerlo, tratar de cambiar ambos, tratar de ajustarse y también perdonarse. Bueno, lo hizo ya, perdonemos y tratemos de seguir adelante. Y también aprender a perdonar sin recibir una disculpa, porque no siempre las personas te van a pedir perdón. A veces ni siquiera se dan cuenta de que le hicieron algo, o a veces ni siquiera tienen ganas de pedir perdón. Como, ay, no fue tan grave, yo no le voy a pedir perdón. Pero eso no quiere decir que porque no nos pidieron perdón no los vamos a perdonar. Sí, 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 justo eso hablábamos en un sermón aquí en la iglesia. Y el ejemplo más claro es, imaginémonos que vamos caminando por la calle, alguien llega y nos apuñala, ¿cierto? Y sale corriendo. Llega la ambulancia y yo le digo, no, 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 no me atiendan hasta que el que me apuñaló no venga y me atienda a él, ¿cierto? Y es que no podemos condicionar el perdón a una disculpa. Por ejemplo, yo conozco una persona que se quedó esperando una disculpa de una persona que ya se murió. Ya no le Ya hoy llega. en día esa disculpa no va a llegar. Y esa persona hoy en día sigue con ese sentimiento de merezco una disculpa, pero Nunca ya le no va es a posible, llegar. ¿cierto? Ya ni siquiera es por no crees que ya no es posible. Entonces tenemos que decir, muy valioso tu aporte y tenemos que aprender a perdonar incluso cuando no hay una disculpa. No podemos condicionar el perdón
Porque el perdón principalmente es para sanarme a mí, ¿cierto? No para sanar a la otra, ni para exculpar al otro, sino para yo poder sanar, saber que a pesar del daño que recibí, puedo continuar. Ujú. Entonces sí debe ser muy importante aprender a perdonar incluso. Que cuando llegue la disculpa, digamos, bueno, está bien, ya, le doy mi disculpa, no hay problema, sigamos adelante. Que ya eso ya está sanado. Que para expresar el perdón también tiene que ya haber pasado en el interior, ¿cierto? Porque si alguien me pide disculpas, yo digo, sí, sí, lo perdono. Pero realmente dentro de mí no ha pasado el perdón, pues también es igual de vacía que la disculpa, ¿cierto? Entonces el perdón debe ser un proceso interno antes, para que al momento de expresar el perdón sea verdad. Yo puedo decir, bueno, lo perdono por eso, sí sea Un que se lo he perdón verdadero. perdonado. Sí, yo leía que cuando nosotros no perdonamos a alguien es como tener un prisionero adentro. Y cuando nosotros lo perdonamos, le estamos dando la oportunidad de liberarlo y ese prisionero nos está haciendo daño a nosotros, no lo tenemos a él. En prisión él ni siquiera se da cuenta de que está en prisión dentro de nosotros. Él está sano, andando por ahí y somos nosotros quien tenemos ese persona atrapada que nos está haciendo daño, que nos está perjudicando. Y cuando decidimos perdonarlo, nos estamos liberando de eso. Estamos dejando que esa persona salga, sale de nuestro corazón, no volvemos a pensar en eso, no nos carcome y no nos hace más daño. Entonces, es bien valioso entender que el perdón no es solo para la otra persona, sino un trabajo interno y que me va a ayudar a mí a sentirme mejor. Ahora, tampoco significa eso que nosotros no debamos disculparnos y no debamos pedir perdón, ¿cierto? Ujú. El no condicionar el perdón a la disculpa debe ser algo externo, pero yo debo estar dispuesto a reconocer mis errores y decir, venga, me equivoqué, eh, fallé en esto, fallé en aquello, me equivoqué por, no sé, no conocía lo que estaba pasando, era muy maduro, no veía el contexto, no percibí lo que podía causar, ¿cierto? Por muchas cosas, pero ser sincero de decir, venga, es el error mío, ¿cierto? Ujú. Porque también la otra persona merece escuchar eso. Y el que va a pedir perdón, pues merece ser escuchado. Creo que algo que no se debería negar nunca es escuchar una disculpa, ¿cierto? Siempre creo yo que se le debe dar la oportunidad a una persona de pedir disculpas. De decir, fue mi error, sé que le hice daño, sé que la lastimé, lastimé su personalidad, su individualismo, ¿cierto? Lastimé sus principios y me pesa a mí también, ¿cierto? No solo sé que le duele, pero también me pesa a mí ese cargo. Entonces, también debemos ser humildes al pedir disculpas, que muchas veces no es tan sencillo, pero sí. Pedir disculpas requiere mucha humildad. Pero sí, y reconocer que también somos humanos, ¿cierto? Y que nos equivocamos y que tal vez mi visión de la vida no es la visión que otras personas comparten y que tal vez como yo digo las cosas y me parecen bien no es como otra persona las escucha y cree que están bien dichas, ¿cierto? Entonces también es estar dispuesto a ser humildes y pedir disculpas. Yo creo que pedir perdón y perdonar ayuda a formar relaciones sólidas, ayuda a construir buenas relaciones. Si usted no tiene la capacidad de aceptar sus errores y pedir perdón, grave. Y si usted no tiene la capacidad de perdonar, También. también grave. Sí, yo creo que el perdón es el complemento de las dos, de saber perdonar y de saber pedir perdón. Exacto. Porque la otra cosa es que yo puedo ser muy bueno perdonando, pero cuando yo me equivoco No no acepto. pido perdón y no acepto que me equivoqué. Pienso que nunca me voy a equivocar y que todo lo Exacto. estoy haciendo bien. Entonces también es bien delicado esa parte. Entonces sí debemos como estar muy atentos a perdonar, pero también muy atentos A a pedir pedir perdón y perdón. analizarnos constantemente qué cosas hice que pueden afectar a otra persona, porque muchas veces uno no es consciente. Uno actúa por impulsos y va por la vida haciéndole daño a las personas y no se da cuenta de que les está haciendo daño. Entonces también hace parte de ese proceso de humildad, nosotros examinarnos constantemente y pensar qué es lo que estoy haciendo que está afectando a otra persona y tener la humildad para ir y pedirle perdón por eso, Claro, y ese perdón es el que construye puentes, como tú decías, para buenas para buenas relaciones. relaciones. Incluso para relaciones cordiales, ¿cierto? Tienen que ser buenas relaciones, pues, tal vez es una relación cordial, pero tener una buena convivencia. Perfecto. Es que Dios nos dejó ahí
todo lo que tenemos que hacer escrito, pero nosotros a veces somos terquitos y no hacemos caso. Y nos cuesta, pero hay que trabajar en eso. Vamos a desmentir algunos mitos sobre el perdón. Ok. Entonces voy a decir algunas frases que dice la gente y vamos a ver cómo lo podemos desmentir. Lo primero es, si lo perdono, se sale con la suya. No. Y lo vemos en Dios, ¿cierto? Dios dice que no recordará nuestros pecados, ¿cierto? Y eso no nos exime de las consecuencias de ellos acá en la vida. El perdón debemos verlo como no actuar de acuerdo a lo que me hicieron. Decidir no actuar de acuerdo a lo que me hicieron. Esa es como la principal idea del perdón. Si alguien me hizo un daño, no buscar hacerle otro daño. Eso es parte del perdón. Esa persona hizo mal, ¿cierto? Y confiamos en Dios de que hará justicia a esas cosas, pero no es mi obligación ni mi deber buscar esa justicia por mi mano ni buscar venganza, ¿cierto? Es Dios el que busca eso. El perdón me ayuda a yo no estar maquinando cosas para cobrarme una venganza contra esa persona. Entonces, si yo perdono a alguien, es para sanarme a mí, para cuidarme a mí más que todo, y ya esa persona tendrá que dar cuenta a Dios de sus acciones. Eso no lo va a eximir de la justicia, que Eso nosotros no lo lo exime de la perdonemos no justicia. quiere decir que ya quedó libre, que no va a tener que pagar por lo que hizo, solamente nos quita la responsabilidad a nosotros de querer buscar esa venganza que no nos compete. Entonces veamos un ejemplo. Un hombre asesina a otro, ¿cierto? Después de asesinarlo, donde la familia le dice, no, perdonen, fue un momento de ira, fue un momento de exaltación. Y la familia bondadosamente dice, listo, lo perdonamos. No pueden ir y entrar ese cadáver en cualquier parte y dejar que la vida fluya, ¿cierto? Lo correcto es, bueno, yo lo perdono, pero igual hay una justicia, hay un camino legal que seguir, toca pasar por un juicio, toca pasar por pagar eso. Entonces, el perdón no exime a la gente de la culpa. La cuestión es dejar de yo buscar ese castigo. Pero va a ser más fácil para la familia y le va a traer más paz pasar por ese juicio después de haber perdonado a esa persona Sí, sí, sí. que pasar por ese juicio con el rencor y con la sed de venganza que genera esa falta, que es algo ya, es un caso muy Muy extremo, es un extremo, caso sí, sí. muy complicado, lo que decimos que hay casos muy difíciles de perdonar, creo que ese es uno de esos, es Sí, sí, muy sí, sí. difícil, pero si lo hacemos vamos a poder sentir paz en el corazón y nos va a ayudar más a pasar ese proceso de duelo que si lo pasamos sin perdonar a esa persona. Claro. Podemos buscar qué dice Romanos 12:19. Romanos 12:19, claro que sí. Dice de la siguiente manera. No os venguéis a vosotros mismos, amados. Antes, más bien, dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Creo que ahí está clarísimo. Nosotros no tenemos por qué ir a buscar venganza. La venganza es De Dios. de Dios. Entonces nosotros perdonamos. Entonces, para desmentir ese mito, si lo perdono queda libre, no es así. Si lo perdono se hace reconocida, no es así. El siguiente, yo lo perdoné, pero nunca podré olvidar lo que me hicieron. Perdonar es olvidar. En cierta manera sí es olvidar. Pero es olvidar lo que yo siento frente a eso. Es olvidar el sentimiento que me trajo. No olvidar qué pasó, porque tenemos que aprender de las situaciones de la vida, ¿cierto? Tenemos que aprender de cómo las personas actúan. Lo que hablábamos de antes, si una persona me robó, pues yo no le voy a volver a confiar el dinero porque ya me olvidé que me robó, ¿cierto? Lo que yo olvido es el dolor y el sentimiento, el daño que me causó, pero recuerdo que hay que tener cuidado con esa persona, ¿cierto? Eso es lo que debemos hacer. Imaginémonos otro caso muy extremo, un abuso, ¿cierto? Una persona es abusada por un hombre. Luego esa persona dice, no, yo decido perdonarlo, pasar las malas cosas, yo sé todo los traumas que me causó, pero he ido sanándome, me he ido curando, decido perdonar a esa persona. Pero si luego hay más personas que fueron abusadas por una persona y deciden poner una denuncia colectiva, esa persona que ya perdonó puede decir, bueno, pues es que yo no sé qué pasó, ¿cierto? Yo no me acuerdo de nada. Yo no me acuerdo de nada. ¿Cierto? Es recordar que sí pasó, pero ya
no me afecta ni me causa tanto dolor como antes. Entonces es olvidar hasta cierto punto. Dios, lo mismo, cuando Dios dice que decide no recordar, no es que ese conocimiento se haya borrado de su memoria, es que Él decide no utilizar ese conocimiento para algo. Por ejemplo, en pareja, se me olvidó el aniversario. Discúlpeme, tenemos trabajo, tenemos mucho estrés, perdóname. La esposa dice, bueno, sí, lo perdono. A los 15 días hay una discusión, pero es que mire que usted no me... Otra vez está Otra vez. sacando esas cositas. Al mes, mire, pero es que recuerda que usted... Y constantemente utiliza eso como herramienta para lastimar. Entonces ahí tenemos que ver si fue un perdón sincero, ¿cierto? Entonces es no buscar una venganza, no buscar causarle dolor a otra persona con eso, pero tampoco olvidarnos qué pasó, ¿cierto? Porque Claro, aprendemos de eso. y no podemos olvidar esas cosas así tan fáciles. Sí, no se trata de una amnesia santa, ¿cierto? Que Dios baje y nos extraiga ese conocimiento de la cabeza. No, sino es no tener el deseo de utilizar eso contra otra persona. Ese sería como el olvidar del perdón. Pero sí debemos recordar que han pasado cosas que nos han ido formando y que nos da la experiencia para vivir mejor, ¿cierto? Claro. Listo. Entonces, ahí entendimos a qué nos referimos con el término de perdonar es olvidar. Siguiente. Ya perdoné, Sí. pero todavía me duele. Uf, ¿Eso significa que no he perdonado o es normal seguir sintiendo dolor? pues depende de qué tan profunda sea la herida, va a doler por un tiempo, pero va a doler más nunca perdonar. Obviamente va a doler, durante un tiempo va a doler, y durante un tiempo nos va a molestar, y durante un tiempo nos va a incomodar, y durante un momento va a ser no tan grato revivir eso que pasó o ver a la persona que nos causó ese daño. Pero sanar es un proceso de sanación, de limpieza, ¿cierto? Es como limpiar una herida. Lavar una herida no significa que se va a cerrar de una, significa que va a cerrar o va a sanarse de una mejor manera. No va a ser una sanación en falso, no se va a infectar, no va a causar otros problemas, sino que aunque va a estar ahí y se va a demorar en cerrar, pues se está cerrando de la manera correcta, se está sanando de la manera correcta. Pero creo yo que el perdón es un paso importante para poder iniciar ese proceso de sanación. Porque si yo decido iniciar el proceso de sanación antes de perdonar, No, van a no ser, puedo pues, se puede tener una ilusión, pero en algún momento un detonante va a volver atraerlo. a traer eso. Si yo digo, no, yo primero voy a sanar, primero voy a limpiarme todo este dolor y ya cuando logre sanar, lo voy a perdonar. Estoy haciendo las cosas un poquito al revés. Claro, imaginémonos que se me clavó una espina en el brazo. Estaba en el campo, se me entró una espina y quiero tratar de curarlo con la espina ahí dentro. No Y le puedo. pongo merjurjes. En el momento en que cualquier cosita mueva esa espina me va a causar el dolor. Eso sería tratar de perdonar, tratar de iniciar un proceso de sanación Sin perdonar. sin perdonar. Lo primero es quitar esa espina y luego ahí sí hacer. Empezar a sanar. Entonces, el Entonces, primer paso para empezar ese proceso de sanación es pedir perdón. eh, Es perdonar. También. perdonar, el perdón Perdonar. es el primer. Una vez que yo perdone, ya Paso. puedo empezar ese proceso y puedo empezar a quitar ese dolor poco a poco, que es un proceso, tampoco Es se inmediato. va a sanar de una, tampoco es que yo perdone y al día siguiente ya no me duele, no me afecta. No, va a tomar un tiempo, pero vale la pena. Claro, y eso va dentro de la cabalidad o de la perfección que la Biblia dice que espera a los hombres, ¿cierto? La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un proceso que toma tiempo. Muchos perdones de muchos traumas, de muchas heridas profundas en la vida van a tomar mucho tiempo en perdonarla. Pero si no perdonamos, ese proceso nunca va a empezar de buena manera. Y eso nos ayuda a evitar ciclos, ¿cierto? A romper como ciclos de violencia, ciclos de abuso, ciclos de vicios. Perdonar es parte de eso. Listo. Entonces ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia, vamos a buscar un ejemplo bíblico sobre el perdón, que lo encontramos en Mateo 18. Mateo 18. Listo, muy bien. Dice en el versículo 23. Por lo
lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor vender a él y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y pagar. Entonces aquel siervo postrado le rogaba diciendo: Señor, detén la ira para conmigo, y todo te lo pagaré. El señor de aquel siervo movió misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Trabando de él, le ahogaba diciendo: Paga lo que debes. Entonces su compañero, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Detén la ira para conmigo, y todo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus compañeros lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo, declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dice: Mal siervo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu compañero, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces ahí vemos dos cosas importantes, que el perdón va relacionado con la ira y relacionado con la misericordia. Perdonar es parar la ira que nos consume y tener misericordia para tratar al otro, como leíamos en el Salmo 103. Y la deuda de él era muy grande y se la perdonaron. La otra no era tan grande, pues era una deuda, pero no era Sí, en tan grande comparación no comparada. era. Y él no quiso perdonarla. Y Dios Ujú. nos perdonó a nosotros una deuda muy grande. Entonces nosotros, ¿por qué no le vamos a perdonar la deuda a los demás? Sí, 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 sí. Debemos tener un Ujú. corazón dispuesto a perdonar esas ofensas. Porque el perdón no dice que la ofensa fue pequeña, sino que Dios es más grande que esa ofensa. Entonces la reflexión que nos queda es aprender a perdonar, pedirle al Señor que trabaje en nuestros corazones, que nos ayude a, a perdonar incluso cuando no hay una disculpa y que nos ayude también a pedir perdón cuando tengamos que pedir perdón. Que hay ofensas grandes, más grandes que otras, aún esas ofensas tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a perdonarlas, porque todo eso nos va a ayudar a nosotros a seguir creciendo espiritualmente, a seguir sin dolor. No, y muchas veces en nuestras vidas nos damos cuenta que muchas de nuestras acciones, muchas de nuestras formas de ver la vida son causadas por cosas anteriores y muchas de las cosas nunca fueron sanadas, nunca fueron reconciliadas y nos sigue pesando. Años después nos sigue pesando, eh, compromete nuestro comportamiento, limita cómo nos comportamos debido a eso. Entonces, perdonar también es como preparar un camino para hacer las cosas mejor. Entonces, somos humanos, todos somos humanos, ¿cierto? Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos cometemos faltas, a veces sin querer, a veces con la intención dada de hacer daño hacemos las cosas, con el deseo deliberado de hacer daño lo hacemos, lastimamos y muchas veces no tenemos como la apreciación del daño que hacemos. Y lo mismo pasa al contrario. Muchas veces nos hacen ese mismo daño a nosotros sin que nadie mire o considere el dolor que nos causan. Entonces debemos aprender a perdonar y pedir perdón. Pedir perdón cuando nos equivocamos no es mostrar debilidad, ¿cierto? Muchos dicen, no, sí, o vergüenza, todo lo contrario, es decir, soy un Es humano y me un puedo acto de equivocar. humildad. Y aunque cuesta, discúlpeme, Mm. si puedo hacer algo para resarcir el daño, lo haré, ¿cierto? Estar dispuesto a trabajar en pro de cubrir el daño que hice, pero también estar dispuesto a perdonar de corazón, olvidar el dolor que me causa, retener la ira que nos causa contra otra persona, no buscar una venganza, no buscar una justicia por mi propia mano y tener misericordia al entender que el otro también es humano, ¿cierto? Claro. La misericordia es darle a otra persona lo que no merece. Entonces eso es tener consideración de la miseración del otro. Entonces, recordar que el otro también es humano y también puede cometer equivocaciones. Tratar de sanar, aprender de la vida se nos ha ido llevando, ¿cierto? Las buenas y malos momentos aprender, pero no cargarnos
de dolores y de heridas que nos cierran. Perfecto, entonces esperamos que les haya servido, que hayan Esperamos que sea de podido bendición. reflexionar, que sea de bendición y también los invitamos a que compartan en los comentarios de pronto alguna pregunta o su testimonio, Alguna experiencia. alguna experiencia con el perdón, de pronto si han escuchado mitos, también que nos lo compartan para que sigamos hablando del tema y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Y estamos aquí. Si podemos servirles en algo, pueden contactarnos. Dios los bendiga, muchísimas gracias. Chao.